¿Cómo están, muchachos? Muy buenos días a todos. Ya volvemos a nuestra clase de formación en nuestro día y horario normal, ¿cierto? Porque primero no nos veíamos un par de semanas, tuvimos la semana temática, antes también un interferiado la semana pasada, una semana más corta, y volvemos esta semana a nuestro día viernes. Así que bienvenidos a todos y vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Me voy a achicar acá un poquito y vamos a seguir. Ok, ¿cuál es el objetivo de la clase de hoy? Es comprender que cuando nos pasan cosas malas o tenemos sentimientos negativos, ayuda mucho el pensar en algo que nos haga felices, ¿ya? Es decir, pensar positivo. Y acá yo justamente uso una imagen de unos compañeros durante la semana temática, en donde a pesar del cansancio de los últimos meses, ¿cierto? Por estar en esta cuarentena y también por tener que estar aprendiendo usando computadores, tablets y cosas así, a las cuales no estamos acostumbrados, siempre hay cosas positivas que podemos rescatar, ¿ya? Entonces, ¿qué aprendimos en la clase anterior? Esto es muy importante porque, como les decía, pasaron algunas semanas, aprendimos que es bueno expresar nuestras emociones y que es mejor aún expresar buenos sentimientos, ¿cierto? Como la alegría, como la felicidad, el optimismo, ¿cierto? Reír hace muy bien a ti, a nosotros personalmente y también a las personas que nos rodean. Otra cosa que aprendimos es que la manera en que nosotros expresamos nuestra alegría también afecta a los demás, ¿cierto? Considerando siempre los momentos, hablábamos que de repente estar riéndonos a carcajadas en algunas situaciones no era muy aconsejable, ¿cierto? Y que había que elegir también o darse cuenta de cuáles eran los momentos más apropiados para expresar esta felicidad. También hablamos que está bien llorar cuando te ha pasado algo que te provoca mucha pena o por razones justificadas, pero que a medida que vas creciendo, ¿cierto? Vas descubriendo otras formas de expresar tu tristeza o frustración, por lo que llorar tiene que dejar de ser algo tan frecuente. Nosotros ahí poníamos el ejemplo de que, claro, los niños más pequeños era usual que lloraran, no sé, por la guagua de 2 años, incluso menores, es casi la única manera de expresarse que tienen. Y a medida que vas creciendo vas descubriendo otras, ¿cierto? Puedes desarrollar el lenguaje y puedes empezar a contar lo que te pasa. Bueno, entonces llorar deja de ser algo frecuente. ¿Qué vamos a hablar en la clase de hoy? Retomo, es que a pesar de lo malo, tenemos que ayudarnos, pensar en algo bueno, ¿ya? Pensar positivo. Por eso acá yo uso la imagen de este niño que a pesar de la lluvia está contento. Y acá esta cabecita que se abre y empieza a ver, ¿ya? Y a recordar cosas que le traen buenas emociones, buenos sentimientos. Entonces, ¿qué hacer cuando tenemos algún sentimiento negativo? Nos pueden pasar cosas malas todo el tiempo y obviamente no nos vamos a sentir bien. Hay cosas que nos hacen sentir tristeza, tal vez miedo, rabia. Cuando emerjan esos sentimientos negativos, yo te aconsejo que la clave es pensar en algo positivo. Es decir, dar una vuelta a esto que te está pasando y pensar un poquito más allá. Eh, ¿Qué cosas podemos aprender de eso que nos está pasando? Piensa en lo malo que te ocurrió. ¿Hay algo bueno que puedas sacar de eso? ¿Hay algún sentimiento positivo que está relacionado con él? Por ejemplo, si alguien te hizo, como en el ejemplo que hablábamos en el libro, tú pensaste que alguien te había hecho algo malo o que fue egoísta contigo o que quiso jugarte alguna broma. Bueno, en ese caso podemos pensar en la compasión, ¿cierto? En el perdón. Ese es algo positivo que me invita a ver un poquito más allá. ¿Soy capaz de perdonar a esta persona? ¿Soy capaz de ser compasivo y no reaccionar frente a lo que me hicieron? Bueno, les quiero mostrar un video, un poquito que nos va a hablar de eso. Ya pongan mucha atención porque acá es la relación de dos hermanas, ¿ya? Hay una de ellas que pareciera ser que recibe muchos premios o que en el colegio o en su casa se dan cuenta de las cosas buenas que hace, tal vez tiene algún talento especial. Y otra hermana que
por otro lado, le guarda un poquito de envidia a todo esto. Y en ella empieza a crecer un sentimiento negativo. Así que pongan atención acá. La clave acá está empezar positivo. Pensemos en esta hermanita, ¿cierto? Que estaba desarrollando un poquito de envidia contra su hermana mayor, ¿cierto? Contra Sonia, que era, o Sunny, como decía en el video. Y claro, y ya tenía un poquito de rabia, ¿cierto? La envidia dio paso a la rabia, y como que ella empezó a pensar, bueno, ¿y si todos estos trofeos y estas medallas las tiro al suelo, las rompo, o las escondo, las tiro por la ventana? Cosas negativas, ¿cierto? Y empezó a crecer este sentimiento negativo que la iba a llevar a hacer cosas muy malas, ¿cierto? Ahí se vio incluso cómo se cayeron algunas cosas. Claro, porque cuando nosotros nos dejamos llevar por los sentimientos negativos, cosas malas van a pasar, vamos a reaccionar de esa manera. En cambio, cuando empezó a darse cuenta que esto no estaba tan bien, empezó a recordar cosas buenas, ¿cierto? Se recordó de el perdón, por ejemplo, I'm sorry, lo siento, y luego primó algo todavía más importante, el amor hacia ella, hacia la hermana, ¿cierto? A pesar de todo esto, bueno, mi hermana, yo te amo, ¿cierto? Te quiero, I love you, ¿cierto? Y empezó todo esto a bajar, y cuando la vio, en vez de reaccionar mal, le dio un abrazo. Bueno, de eso se trata un poquito, en pensar positivo, ¿cierto? ¿Qué sentimientos podemos usar cuando nos pasa algo malo? Bueno, acá yo tengo algunos sentimientos positivos, ¿cierto? Pero son muchos más. A ver, aprecio por lo que tenemos, ¿cierto? Cuando tal vez valorar todas las cosas buenas que Dios nos ha dado, nuestra familia, nuestros amigos, el cariño, nuestra casa, los profesores, el colegio, todas las cosas buenas que tenemos en nuestra vida.
Pensar también en la alegría, en algunos momentos felices, de esos tenemos mucho, ¿cierto? Bueno, la valentía, tener empuje, hacer las cosas bien, el perdón, la calma, muy importante, ¿cierto? Cuando estoy un poquito acelerado y creo que voy a reaccionar mal, bueno, calmarme, pensar en algún lugar, de repente ayuda, no sé, a mí me ayuda a pensar mucho en el mar, es un lugar que me gusta mucho. Eh, la esperanza, cómo puedo salir mejor de esto, la admiración por, por los demás, o por algo incluso, la seguridad en mí mismo y también en los demás. Eh, todos estos sentimientos positivos me pueden ayudar en algún momento, en alguna situación en donde lo esté pasando mal, ¿ya? Y me van a llevar a pensar la situación mejor y a reaccionar de buena manera. ¿Ya? Recordemos, nuestras reacciones afectan a mí, pero también a los demás. Muchachos, ¿qué vamos a hacer? Primero, hay solo una página de trabajo, la página 35. Ahí ustedes tienen que recordar la situación de Pepe y Mari. Está la del trabajo que rompió, que iba a presentar Pepe y Mari, y Pepe pensó que un compañero se lo había roto. Entonces, ahí hay algunas emociones negativas y cómo nos podemos ayudar pensando en algunas situaciones positivas. Y luego, acá en la ficha de trabajo, yo lo llevo a pensar en la situación actual, ¿cierto? En esto de la pandemia, que tenemos que estar en nuestras casas cuidándonos para protegernos a nosotros, pero también para proteger a los demás. Entonces, yo te voy a pedir que hagas una lista de 3 cosas que te han afectado durante esta pandemia, que te han afectado a ti, pero que pensemos positivo y pensemos en el doble de cosas positivas. A mí se me ocurren algunas de esas, de todas maneras. Por ejemplo, acá en la casa yo tengo una hija muy pequeña, una mayor y una hija muy pequeña, que ya tiene 7 meses y como nunca he podido ver cómo crece y estar acompañándola todo el tiempo. Ese es un regalo que me ha dado Dios y bueno, como esa podría pensar varias más, a pesar de todas las negativas, ¿cierto? Pero ese es el ejercicio que les pido. Ya, entonces muchachos, les voy a dejar el libro en la carpeta, ahí está la ficha para que puedan trabajar. Si tienen alguna duda me escriben a mi correo y bueno, los dejo invitados para que quieran me pueda contar cosas positivas que han sacado en esta pandemia y en esta cuarentena, que me manden un correo. Y hay algunos que lo han hecho, aprovecho de agradecer a todos los que me han escrito, así que les pido que se cuiden mucho y les mando un abrazo y nos vemos en la próxima clase, que les vaya súper bien, muchachos.